y ya hemos arribado al día número 15 de nuestro reto. Y hoy nos vamos a dedicar a esa parte de la casa donde almacenamos los productos y utensilios de limpieza y también al área donde se encuentra la lavadora, la secadora, esa área de servicio. Aquí entra todo lo referente a escobas, cepillos, mopas, aspiradoras, palas, tobos, envases plásticos, productos para la casa y para la ropa. También aquí está toda lo que es la lavadora, la secadora y las cosas que utilizamos para planchar. En el video de hoy vamos a ver de qué manera podemos organizar y simplificar esta área de la casa. Mi nombre es Gladys, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. Y aquí nuevamente nos encontramos frente a uno de esos espacios de la casa que está como relegado, que está un poco abandonado o es en el que se concentra una gran parte de nuestro desorden. Y ahí terminan todos aquellos objetos que no sabemos dónde colocar o que no tienen un sitio específico para hacerlo. Y se termina convirtiendo en casi un trastero o en un pongo todo. Así que lo primero que te invito es a que seas consciente de cómo se encuentran estos espacios en tu casa. Y otra cosa que podemos revisar, ya no referente al espacio, sino referente a los productos que utilizamos, es que los observemos y veamos qué tipo de productos tenemos allí. Muchas veces estamos muy sensibilizados respecto a lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente, pero cuando nosotros observamos las cosas que tenemos en nuestra casa, pues vuelven a aparecer ciertas incoherencias. Empezamos a ver que utilizamos productos que son altamente tóxicos, tanto para nosotros como para el medio ambiente, y así vuelven a aparecer una cantidad de cosas. Entonces aquí la invitación es a que tomes conciencia de qué es lo que tienes y si eso va en concordancia con aquello que quieres. Y bueno, y luego empezamos con el proceso que ya conocemos, donde vas a sacar absolutamente todo, vas a identificar y a clasificar qué cosas pertenecen a ese espacio y qué cosas no. Y las cosas que no pertenezcan allí, búscales un lugar para que no se vuelva a repetir. Y luego, después de todo esto, armoniza ese espacio. Dale también esa calidez y ese calor que debes tener. Que no porque sea un área de servicio o un área un poco relegada, no te inspire. También busca que esa inspiración llegue a esos espacios. Y después que tienes ese espacio armonizado, te voy a dar algunas recomendaciones. Y la primera es que priorices la calidad sobre la cantidad. En segundo lugar, observa también en detalle en qué condiciones se encuentran todos los elementos que utilizas para la limpieza. Tendemos a que estas piezas están sumamente deterioradas, muchas veces sucias, muchas veces en mal estado, y esto también necesita estar en buenas condiciones para que en el momento en el que vayas a limpiar todos esos objetos estén en sintonía. Y después de que nosotros ya hemos visto todo esto, pues sacamos todo lo que no nos sirve y lo único que nos queda es contarme en los comentarios cómo te fue, cuál fue tu experiencia, y que si además colocas la palabra sorteo, pues también vas a estar participando por esa hora de consultoría gratis. Recuerda suscribirte. Muchísimas gracias por ser, por estar y por participar, y nos vemos el día de mañana.